En este canal hemos tratado temas sangrientos, sádicos, crueles e inhumanos que ciertas personas u organizaciones han perpetrado a lo largo de la historia lúgubre de la humanidad. Pero créeme, lo que te narraré a continuación, si es que no tiene precedente alguno, lo hay escasamente. Cabe decir que este programa tiene alerta para las personas sensibles ante temas violentos, así como a los menores de edad. Comenzamos. Los Ustachas, los monstruos croatas. A través de los más oscuros episodios de la historia humana, encontramos gobiernos, personas, ideologías, movimientos que, con el simple hecho de mencionar, pueden generar en nosotros un inevitable escalofrío. Quedamos atónitos ante los horrores impensables a los que sometieron a otro ser humano. En este caso, no es la excepción. Cabe señalar la advertencia que el siguiente contenido está altamente cargado de descripciones explícitas. Normalmente, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, viene a nuestra mente nombres, colores y horrores como los cometidos por el ejército alemán, los japoneses, campos de concentración, y podemos seguir con la lista. Pero rara vez o nunca escuchamos sobre ellos. Lo que estás por escuchar quizás sea uno de los eventos históricos, o mejor dicho, uno de los grupos militares más crueles de los que jamás hayas escuchado. Y créeme, no es cosa menor al decir que los mismos nazis les tenían miedo y repulsión. Sí, así como lo acabas de escuchar, imagina los horrores para que estas palabras que acabo de citar hayan sido ciertas y vigentes durante la cruenta Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de uno de los grupos militares más sádicos y sanguinarios que se tenga registro en la historia sangrienta de la humanidad. Y para comenzar, citaré una frase acuñada a su líder. Un Ustacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga no es un buen Ustacha. Estas terribles palabras fueron atribuidas a Ante Pavelić, el líder del movimiento fascista más cruel de la historia, que asesinó a más de 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos del país de Croacia, quizá no se te vengan muchas cosas a la mente, cosas meramente particulares. En la actualidad, sabemos, al menos desde este lado de Occidente, poco de este país, de su folclore, su economía, o quizá por su reciente conflicto político y militar con Rusia. Pero lo antes mencionado cabe en la historia sórdida dentro de las penumbras de la historia croata. Un Ustacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga no es un buen Ustacha. Estas palabras, te repito, fueron atribuidas a Ante Pavelić, el líder del movimiento fascista más cruel de la historia, que asesinó a más de 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Gobernaron en Croacia durante 4 años. Los niños y las mujeres embarazadas fueron sus víctimas favoritas. En 1941, las fuerzas del Eje invadieron Yugoslavia, lo que permitió a sus aliados, los Ustachas, formar el Estado Independiente de Croacia, que incluía los territorios de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Ante Pavelić fue el caudillo del nuevo Estado,
donde los serbios constituían 1/3 de la población de 6 millones de habitantes. Los Ustasha fue una organización terrorista nacionalista croata basado en el racismo religioso, aliada del nazismo, formada en 1929 por Ante Pavelić. Se caracterizó por el uso continuado de la violencia terrorista con crueldad extrema para alcanzar su fin último, la independencia de Croacia y la formación de un Estado croata, basando su política en la diferenciación racial y la supuesta supremacía étnica del pueblo croata, al que consideraban germano. La organización, como otras formaciones nacionalistas de la época, se vio influenciada por el fascismo italiano. Pavelić planeaba establecer un ejército revolucionario en el extranjero con el apoyo de Mussolini, que veía a la organización como un medio de debilitar a Yugoslavia y poder realizar sus sueños expansionistas en el Adriático y los Balcanes. El movimiento, que desde su formación ocupó la extrema derecha del espectro político croata, se basaba en una mezcla de pietismo católico, nacionalismo croata y una violencia extrema. La organización se mostraba en la propaganda como una sociedad de élite de ángeles vengadores, que, a través de la violencia, liberarían a la nación croata de su anterior opresión y degradación. Su nacionalismo exclusivista, que consideraba su objetivo la consecución y conservación de la independencia de Croacia, tenía como característica principal un odio acérrimo a lo serbio, contribuyendo esta comunidad alrededor de 1/3 de la población del teórico territorio croata. Los miembros del movimiento debían guiarse por los principios de virilidad, crueldad y falta de misericordia. El papel de la mujer volvía a limitarse al de madre y esposa, abandonándose a la emancipación de la época yugoslava, y el hombre se preparaba para vengar las humillaciones y sufrimiento que, según el movimiento, la patria croata había sufrido en el pasado. La mujer, a pesar de esto, no partía de una posición muy liberada, no habiendo contado con el derecho a voto ni acceso a muchas profesiones durante el anterior periodo yugoslavo. El ideal de hombre se situó por la propaganda de la región de Lika, conocida como la Esparta croata, y cuna de varios caudillos nacionalistas croatas, como el mismo Pavelić. Al comienzo del periodo independiente, el gobierno llegó a legislar contra el maquillaje de profesoras y estudiantes. Favorable a un aumento de la natalidad croata, el Estado Ustasha condenó el aborto con la muerte, tanto para la madre como para el médico que la atendiese. Con la escasez creciente de hombres que partían a la guerra, el régimen hubo de admitir, contrariamente a su ideología, un papel cada vez mayor de la mujer en la vida pública y en los empleos, pero únicamente como necesidad temporal. Tras la victoria, la mujer habría de volver al hogar. El sadismo empleado por los Ustashi sorprendió y horrorizó a los mismos nazis y a la milicia italiana, y quedó patente en un informe de la Gestapo a Heinrich Himmler, fechado el 17 de febrero de 1942, que certificaba: el aumento de las actividades de las bandas rebeldes se debe principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustashi en Croacia contra la población ortodoxa. Los Ustashi han cometido sus actos de tal manera tan bestial
no solo contra hombres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es aproximadamente 300.000. El gobierno Ustacha, de 1941 a 1945, se caracterizó principalmente por su violencia. La sangre se convirtió en su máxima expresión de los valores de los guerreros de la nación. Las historias de sacrificio fueron comunes entre los escritores afines al régimen. El martirio de los Ustacha se asociaba a la supervivencia de la nación. Los propios nazis temían la crueldad de los Ustachas, que se empleaban a fondo contra sus víctimas. Prisioneros como Jovo Juric, un superviviente de aquellas matanzas, aseguró años después que en las ciudades croatas se vendían ojos de ciudadanos serbios. Además, era común entre las tropas usachas llevar amuletos como lenguas, ojos y orejas de sus propias víctimas. Siempre se les recordó como especialmente violentos, sobre todo contra los más pequeños, cometiendo crímenes difíciles de imaginar. Las fuentes aseguran que el periodo comprendido entre 1941 y 1945, los miembros ustachas construyeron al menos 25 campos de concentración y exterminio. Se sabe que muchos de ellos, como el de Jasterbatsko, fueron utilizados exclusivamente para el trabajo de niños y su posterior asesinato. Algunos de los supervivientes de la época relataron el infierno que muchos niños de entre 1 y 14 años vivieron bajo el mandato ustacha. Muchos murieron quemados vivos en presencia de sus propios padres. Otros iban muriendo en el campo de exterminio, donde eran ahogados en la cuenca del río Sava. Por su parte, las niñas eran víctimas de actos sexuales violentos constantes, en presencia, en muchos casos, de sus propios padres. Según muchos historiadores, los ustachas fueron crueles con sus víctimas, algo que llegaba a aterrorizar a los propios nazis y a los mismos soldados italianos que habitaban en esa zona, y uno de ellos relató después de la guerra que sintió un pánico terrible al ver cómo uno de los ustacha pisaba hasta la muerte el cráneo de un niño. El Führer ustacha impuso leyes antijudías y antiserbias y emprendió una persecución brutal contra estos dos pueblos con el objetivo de eliminar al menos 1/3 de ellos y convertir al catolicismo al resto. Los principales blancos del sadismo ustacha fueron los sacerdotes ortodoxos, las mujeres y los niños. En este sentido, el corresponsal de guerra italiano, Curzio Malaparte, escribió un reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial, donde aseguró que, durante una entrevista con Ante Pavelic en el despacho del Führer, vio un cesto de mimbre que parecía estar llena de mejillones u ostras sin concha, pero el mismo fascista le explicó sonriendo que se trataba de un regalo de mis leales ustachas. 20 kilos de ojos humanos. Años más tarde, nacionalistas croatas pusieron en duda la veracidad de este hecho
pero varios testigos y supervivientes del terror afirmaron que la colección de partes de cadáveres fue una tradición para los Ustachas. Muchos de los que llevaban collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas. El exprisionero Jovo Juric cuenta que en los años del régimen fascista, en algunas ciudades croatas, se vendían ojos serbios. Cada unidad constaba de 30 a 40 ojos. Por su parte, Belisar Sesevic, superviviente de la matanza en un pueblo, recuerda que los Ustachas empezaron a matar a campesinos encima de un barril, gritando que querían recoger sangre como regalo para el cumpleaños de su líder, Andrej Pavelić. Fuentes históricas aseguran que entre 1941 y 1945 los Ustachas construyeron al menos 25 campos de exterminio, algunos de ellos, como los de Sisak o el de Jastrzębsko, fueron exclusivamente para niños. No obstante, se considera que las mayores crueldades contra niños fueron cometidos en el campo de concentración Jasenovac, donde fueron masacrados al menos 700.000 personas. En Jasenovac fueron asesinados niños de entre 1 a 14 años. Un superviviente recuerda que los Ustachas quemaron vivos a muchos niños en presencia de sus padres, mientras que a otros prefirieron ahogarlos en el río Sava, que estaba junto al campo de exterminio. El investigador Dragoj Lukic asegura que los niños en pañales fueron disparados o masacrados con hachas. Los Ustachas también cometieron otra atrocidad difícil de describir. Las niñas de 12 y 13 años de edad fueron abusadas en presencia de sus madres. Oreskovic, un soldado Ustacha, recordaría años más tarde que tuvo que asesinar a 2 niños judíos en el campo de exterminio de Paj. Y cito: Luburic me ordenó que matara a un niño. Me negué a hacerlo, y él mismo le cortó la garganta para demostrarme cómo se hace. Luego yo mismo aplasté el cráneo de otro niño, después de lo cual Luburic elogió mi trabajo. Sin embargo, los Ustachas no se limitaron a asesinar niños solo en campos de concentración. El historiador alemán Alfred Miller asegura que en varios pueblos cientos de niños fueron encontrados empalados con los brazos y las piernas torcidas. Así pues, en el pueblo serbio de Prebilović, los Ustachas asesinaron más de 800 personas, entre ellos 296 niños menores de 14 años y 64 menores de 2 años. El historiador Karl Jans Heisker describe algunos de los métodos de tortura más empleados por los Ustachas en los campos de exterminio. Antes de asesinar a los prisioneros, les metían agujas debajo de las uñas y ponían sal en las heridas abiertas. A los Ustachas les encantaba cortar la nariz y las orejas a las víctimas mientras estaban vivas. Luego mutilaban sus cuerpos. Fuentes históricas afirman que los Ustachas fueron especialmente crueles con las mujeres. Primero las violentaban sexualmente y luego les cortaban los pechos y los brazos, mientras que a las embarazadas les abrían el vientre para sacar al bebé no nacido y matarlo. Así
asesinaron a la mujer embarazada del sacerdote serbio Spaso Ljubura. Del terror Ustacha ni siquiera se libraron las ancianas, a las que sacaban los ojos y enterraban vivas. En los años del régimen fascista fueron asesinados también cientos de sacerdotes serbios, así como fueron destruidas la mayoría de las iglesias ortodoxas en territorio croata. El sacerdote ciego Kulen Bakov Vukoslav Milanovic fue forzado a escuchar cómo los ustachas mataban a sus hijos y torturaban de una manera tan violenta que muchas veces quedó inconsciente. Los asesinatos de los ustachas nunca tuvieron la perfección técnica e industrial de los nazis alemanes, pero sus actos de crueldad superaban en ocasiones las atrocidades del Tercer Reich. En este sentido, los mismos monstruos nazis que estaban en Croacia expresaron su horror ante el terror ustacha, al que consideraban excesivo y poco eficaz. Así pues, el comisario nazi en Croacia, Hermann Neutscher, definió las bestialidades ustachas como el crimen más feroz de la historia, que solo puede comparar con el infierno de Dante. Por su parte, el general alemán Gilles von Horstenau escribió en su diario en noviembre de 1942 que los ustachas degollaban cientos de personas a los lados del río Sava. Cuando degollaban, en nuestra parte, nosotros difícilmente podíamos soportar los gritos de hombres, mujeres y niños. Les degollaban y les abrían el abdomen antes de tirarlos al río. En ocasiones, soldados italianos y alemanes incluso intervinieron para salvar a parte de la población serbia de la ciudad de Nin de la aniquilación completa. En 1945, los ustachas fueron derrotados por el Ejército Rojo, lo que supuso el fin del terror ustacha y el inicio del terror comunista de Josip Broz Tito. Ante Pavelić llegó a escapar a Argentina, donde sufrió un atentado en 1957. 2 años más tarde, el líder ustacha murió en Madrid a causa de sus heridas. El Ejército Rojo y los partisanos liberaron Yugoslavia el 9 de mayo de 1945. Muchos partidarios del régimen ustacha intentaron exiliarse a Austria e Italia, pero algunos fueron asesinados antes de lograrlo. Mejor suerte sufrieron los que fueron protegidos por la cúpula de la Iglesia Católica Croata, favorable al régimen ustacha, que se fugaron a Iberoamérica. Entre los que lograron huir estuvo la cúpula ustacha. Ante Pavelić, por ejemplo, logró llegar a Austria bajo control aliado y de allí escapó a España de Franco, disfrazado de monje católico, pasando primero por Argentina. La mayoría buscó asilo en Argentina de Perón, con la ayuda del Vaticano y del Papa Pío. También buscaron residencia en Bolivia. Ante Pavelić regresó a España, tratando de evitar una posible extradición, y murió en Madrid en 1959, donde está enterrado. Esta fue la terrible historia de uno de los grupos militares más sádicos, inhumanos y violentos que jamás haya existido en este planeta. Ya sabes, si el contenido te gustó, agradeceríamos mucho lo compartieras con tus amigos y familiares, así como apoyarnos en seguirnos en nuestras diversas redes sociales.
Ahora nos dispondremos a subir los podcasts también en YouTube. Nos encuentras como Sopor Enigma Podcast. Agradeceríamos tu like, suscripción al canal, así como el compartir el material. Gracias por escucharnos. Esto fue Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.